cantidad de gente, poquititos son todavía, pero bueno, yo arranco, vamos a cumplir con el horario. Parece que hace un montón que no nos vimos, o me parece a mí, por la cantidad de clases que tuve en el medio, hasta volver a verlos en esta segunda clase. Vamos a repasar primero un poquito lo que ustedes sí ya han estado manejando en el práctico con las profesoras, y después vamos a ver la tarea que tenían que traer para hoy, y recién después que ustedes, que controlemos esas 7 consignas, vamos a resumir la clase que corresponde al día de la fecha y dejar el resumen para la clase siguiente. ¿Estamos? Así que bueno, recordemos que en la clase número 1 nosotros entramos a la teoría general de sistemas, vimos que la TGS, teoría general de sistemas, lo que busca es una metodología científica de aplicación universal y hace 2 tipos de aportes, los aportes metodológicos y los semánticos. Los aportes metodológicos yo les dije que los vieran del apunte directamente, el apunte les menciona 3, les dije que ustedes tenían que analizar o entender de esos 2, que es la teoría analógica y la del rango, y después pasamos directamente a los semánticos, que lo que brindan es un lenguaje en común, que son los que ustedes están aplicando en los ejercicios prácticos que están haciendo. Dentro de esos aportes semánticos, a ver si recordamos qué cosas vimos que ustedes ya están aplicando. ¿Cuál fue el primer aporte semántico que vieron conmigo? ¿Se acuerdan? Vamos, activando y participando. ¿Cuál? El ¿Cuál? objetivo. Bien, ahí, el El objetivo. objetivo. Exacto, bien. Y el objetivo, que ya lo están trabajando, ¿cómo lo definimos con sus palabras? ¿Qué es el objetivo de un sistema? Es el propósito del sistema. Bien ahí, es el propósito, ¿no? La meta o fin que busca alcanzar el sistema. ¿Qué otro aporte semántico vimos? Tratemos de seguir el orden del teórico para que vaya apareciendo en ese mismo orden, ¿sí? A ver si lo El tenés a mano. ambiente. El ambiente. El ambiente es el tercero. Pues ya voy al ambiente. La Antes, representación formal. eso, la representación formal. Bien, vimos entrada, proceso, salida. ¿Sí? Recordemos que las entradas son los insumos que vienen del ambiente, que recién lo mencionaron. El proceso transforma esas entradas en salida, y la salida es el resultado de ese proceso. Después, como bien dijeron, vimos el ambiente. ¿Cómo me definen el ambiente? Lo están trabajando, así que saben. A ver. Son aquellas cosas que condicionan al sistema y lo rodean, pero Bien. no son necesariamente físicas, creo. Y no, en realidad lo que ustedes tienen que marcar la diferencia es que no forma parte del sistema, está fuera del sistema e influye de alguna manera en el sistema. Hay una influencia mutua, ¿no? Obviamente que es mayor la del ambiente al sistema que al revés. El otro concepto que vimos, o aporte semántico, límites. ¿Se acuerdan? El límite que me permite marcar en un sistema. Lo que está dentro y fuera del sistema. Exacto. ¿Qué forma parte del sistema y qué forma parte del ambiente? El otro concepto o aporte semántico que vimos, alcances. ¿Qué son los alcances? Son las actividades que cumple el sistema para llegar a su objetivo. Muy bien, vamos muy bien. Y por último, la retroalimentación. ¿Se acuerdan? ¿Para qué me sirve la retroalimentación? Como información. Sí. Para enmendar errores que pueden haber surgido durante el sistema. Bien. Y yo les había dejado un ejemplo en el cual aparecen algunos de estos aportes semánticos. Acá tenemos, por ejemplo, las entradas. Acá tenemos las salidas. ¿Se acuerdan que yo hice hincapié en que recuerden siempre, lo voy a decir de manera como exagerada, pero para que no se olviden y no metan la pata, que tanto las entradas como las salidas son cosas, nunca metan verbos ahí, porque los verbos están dentro del proceso, ¿está? Eso los va a ayudar a no confundirse, ¿sí? Y después teníamos acá, por ejemplo, 3 elementos del ambiente, y acá tenemos los ejemplos de los 2 tipos de retroalimentación que vimos, que es la de circuito y la de cambio. Bueno, ya que recordamos eso, vamos a presentar que lo que vamos a ver hoy es la última parte que corresponde a la unidad número 1, que es jerarquía de sistemas. Ahí vamos a ver el concepto de metasistema y subsistema, la estructura de un sistema que está dado por los recursos y cómo se vinculan esos recursos, la clasificación y las propiedades, y después yo voy a dar la introducción a la unidad número 2 con organización. Y ahí vamos a dejar después la tarea. Pero antes de pasar a esto, sí necesito que conversemos respecto a la tarea, a ver qué hicieron, ¿sí? Alguien que me lea qué son los recursos en un sistema. El primero que agarre el micro para que yo no esté buscándolo, sino obviamente que pueden levantar la mano. Yo, profe, si quieres. Dale, a ver.
¿Qué son? Puse, es aquello de lo que dispone el sistema para realizar el proceso y producir una salida. Los Bien. recursos se, Sí, 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 seguí. sí. Los recursos se consideran presentes en el sistema en el momento de realizarse el proceso. El sistema podrá ir incorporando recursos al mismo a medida que sean necesarios. Ujú. Bien, es importante entonces que tengan bien en claro el concepto para no confundirlo con la pregunta que yo hice después, ¿no? Las entradas y los recursos, de acuerdo a lo que leyeron en el apunte, ¿es lo mismo? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? No, no son lo mismo. No es lo mismo, exactamente. ¿Por qué? ¿Quién justifica? Los recursos son los que convierten las entradas en salidas. Sí, perfecto. Los recursos actúan sobre las entradas. Bien ahí. Si no hay dudas, avanzo, ¿no? Si no, preguntan. ¿Qué diferencia hay entre los sistemas abstractos y concretos? ¿Qué entendieron? Eh, Decimos uno y una. Concepto. A ver, pues no lo estoy viendo yo por eso, por buscar. Alguno de ustedes levante la mano a ver si así me aparece y puedo yo hacer. Ahí está, gracias. Juan, dale. Los sistemas abstractos son las ideas o conceptos Ujú. del Sí, sistema. O sea, no hay nada materializado. Y lo bien. concreto ya es cuando se materializa aquel concepto o idea, y ya hay algo Y en físico realidad por el ahí. concreto está formado, es fácil recordar que el concreto está formado ya desde el momento en que tenga un objeto interviniendo o un sujeto, es decir, una persona, ya pasa a ser concreto, ¿sí? Eso es lo que les Claro. va a ayudar Y a marcar la diferencia. Sí, pueden díganme. ser ambas cosas al mismo tiempo, ¿o no? No, Puede ser es un objeto, excluyente. ¿no? Por eso estamos diciendo que es o abstracto o concreto, o simple o complejo, o natural o artificial. ¿Sí? Que lo Pero vamos a no, ver cuando veamos todas las clasificaciones, ¿está? Por eso yo no hice la hablo aclaración. no Escúchame un hablo de minutito, ser ahí te escucho. Si vos tenés mezclas, el peso lo tiene la definición de concreto, que te dice, desde el momento en que aparece un objeto o un sujeto, ya no analizo nada más, es concreto. ¿Se entiende? Chicos. Yo no decía de hablar de ser abstracto y concreto al mismo tiempo. Estaba diciendo la definición de concreto, no, disculpe. Ah, dale, decilas, Francisco, perdón. Decímela. No, porque habían dicho yo en concreto tengo sus elementos, son objetos, sujetos Ujú. o ambas cosas al mismo tiempo. Eso es lo Ah, que aclaré bien, yo. gracias Francisco, sí, tenés razón, perdón por yo haberte interrumpido a vos. ¿Yago? Sí, yo quería preguntar si, porque todavía, o sea, entiendo, digamos, comprendo la definición de estos sistemas abstractos y concretos, pero cuando voy a un ejemplo, no sé, si me ocurre o un software o un sistema operativo y ya eso, digamos, Sí. pero eso implica a alguien que lo haya, digamos, hecho antes. No importa, no importa, vos estás hablando de que una cosa es quién intervino en la realización, ¿se entiende? Pero el sistema Claro, como tal es abstracto. porque, Nosotros, el software es abstracto, o ¿sí? sea, básicamente es abstracto porque se haría como una idea, ¿o no? Claro, O vos sea, tenés ahí un conjunto de información o datos, ¿sí? Que hasta que no usas algún medio para transmitirlo, en realidad es como que son. está en el aire, claro. Exactamente, lo estamos diciendo así como para que se entienda, pero sí, pasa eso, está bien, esa es la diferencia. ¿Está? Listo, listo. Eh, Gracias, profe. no, para eso estamos, no se preocupen. Ya vamos a entrar de vuelta, ¿eh? Acá estamos respondiendo las preguntas que ustedes tenían, pero obviamente que vamos a ir viendo estos temas en un ratito para poder ver la clasificación completa. Lo mismo va a pasar con las propiedades, ¿sí? De los sistemas, o con las relaciones también. ¿Qué diferencia hay entre los sistemas simples y complejos? Dale, Guadalupe. eh, Ay, perdón, yo había levantado la ah, mano Guadalupe. está bien, está bien. Dale, sí. La diferencia entre los simples y los complejos es que el sistema simple posee pocos componentes y poca relación entre ellos. En Bien, cambio, el sistema complejo posee muchos componentes y está altamente bien. interrelacionado. ¿Por qué hago esa pregunta que parece tan tonta? Porque suele ser como una pregunta simple que aparecen en parciales o en exámenes, y es como que siempre recuerdan que un sistema simple es el que tiene pocos elementos, y se olvidan del tema de las relaciones. Entonces recuerden que tiene pocos elementos y pocas relaciones. Hay que analizar las dos cosas para ver que algo sea simple o complejo, ¿sí? Está la mano levantada de Agustín. ¿Agustín? No, profe, quedó levantada.
Quedó, ok. Porfa, una vez que participen la bajan porque si no yo los voy a volver a llamar, salvo que quieran seguir hablando. ¿Está? Profe, una consulta. Dale. ¿Se podría dar el caso de un sistema que tenga muchos elementos, pero pocas relaciones entre ellos? Lo que pasa es que tendríamos que ver como la situación concreta, viste que nosotros tendemos como a generalizar, y yo ahora te podría decir sí, pero en realidad tenemos que ver, bueno, ¿cuál sería el ejemplo? Como poder, puede. Yo puedo tener tal vez pocos elementos y mucha interrelación entre esos elementos, pero tendremos que plantear el ejemplo concreto para analizarlo, y no hablar en el aire, ¿no? Estas materias Claro. tienen ese tema que si generalizamos podemos caer en errores, entonces hay como que ir entendiendo los conceptos y analizarlo puntualmente respecto a qué estamos hablando, igual cuando hay una duda, ¿no? No generalicen acá, díganme, pero profe, yo entendí esto, ¿es válido para tal situación? Entonces lo vamos analizando, ¿sí? Perfecto, gracias. Cualquier cosa lo van pensando y lo vamos viendo. Vamos con, ¿qué son las relaciones en un sistema? A ver, alguien que levante la mano, que tengo justo ahí para ver. Renzo, dale, Renzo que fue el primero. Bueno, yo noté que los enlaces vinculan Ujú. entre sí a los objetos o subsistemas de un sistema propiamente dicho. Bien. Agustín, ¿querés sumar algo? Sí, agregué un poquito más y puse mayor el Dale. número de componentes y relaciones más complejos del sistema, además de lo que puso él. ¿Sí? Bien ahí. Todavía no vamos a hablar de los tipos para no atrasar esta parte, total ya vamos a hablar de los tipos de relaciones que ustedes vieron en el... Bueno, justo dije. Es las 6, los tipos de relaciones. ¿Quién se anima? Vimos 3. Simbióticas, sinérgicas y superfluas. Nahuel. Sí, yo en relación simbiótica puse que se trata de una relación en la que un sistema depende de otro, ya que de forma solitaria no podrían funcionar. Y estas Bien. se dividen en unipolar, si es un elemento subsistema que no puede vivir sin el otro, y es Exacto. bipolar, si ambos sistemas dependen de sí. Bien, bien. Acuérdense lo siguiente, ya dejo que me expliques la que sigue. Acá estamos hablando de relaciones, cuando hablamos de relaciones que recién las definieron, hablaron de los vínculos entre los elementos del sistema. Si el sistema es muy grande, esos elementos pasan a ser subsistemas, ¿no? O sea, son los vínculos entre los subsistemas. No me hablen cuando yo les pido un ejemplo entre el sistema y el ambiente, porque estamos analizando los vínculos de lo que está dentro del sistema. ¿Está? Bueno, eso en cuanto a la simbiótica. La sinérgica, ¿quién me la explica? Juan. Yo puse que es cuando el sistema busca relacionarse con otros para ejercer una acción combinada que beneficie al sistema general. Bien, vamos a marcar algo ahí para que se entienda que esa acción combinada es como un plus, ¿no? Da un resultado mayor que la suma de cómo funcionaría o el resultado que da de manera individual. ¿Se entiende la diferencia? Acá es como Claro. decir 2 más 2 ya no es 4, puede ser 5, puede ser 6. Depende cómo se combinen los elementos, cómo se vinculan. Ya lo vemos en un ratito, ¿sí? Sí. Lo vamos a abrir un poquito más al tema. Y las superfluas, las últimas. Agustín. Puse su razón de ser es la confiabilidad. Las relaciones superfluas aumentan la probabilidad de que un sistema funcione todo el tiempo. Bien, es decir, tienen que entender que es como se agregan, para que se entienda, relaciones en ese sistema como extras. Acá superfluo no significa que no sirven, sino que está hablando de cosas extras que se agregan para asegurarnos de que ese sistema va a funcionar todo el tiempo. Eso se hace cuando el sistema puede tener costos muy altos, si se frena o deja de funcionar, depende del sistema que estemos hablando. ¿Está? Juan Ignacio. A la definición, profe, le agregué, además de lo que dijo mi compañero, puse que en caso de que algo falle, estas relaciones garantizan la continuidad del funcionamiento del sistema. Exacto, ahí está completo, bien ahí, por esto que estoy explicando, ¿no? No es que se nos ocurrió gastar plata y poner más relaciones porque sí, sino que hay una razón. A mayor cantidad de relaciones superfluas, más costoso, mayor costo tiene el sistema, ¿sí? Pero lo que se hace ahí es hacer una comparación costo-beneficio respecto a qué pasaría si ese sistema deja de funcionar, ¿sí? O se comete algún error por no tener establecido este tipo de relaciones. Típicas situaciones de naves espaciales, de aviones, etcétera, ¿no? Que hay que poner es como si estuviéramos hablando de relaciones que, en ese caso estamos hablando de aspectos que tienen que ver con la seguridad. Vamos con
Ejemplifique 2 tipos de propiedades. Alguien que se anime ahí, así después vamos abriendo los temas. ¿Qué pasó con el tema de las propiedades? ¿Cuesta ese tema? ¿Leído, profe? A ver, Nahuel, que levantó la mano. Ahí lo busco. Tengo 2 Nahuel con la mano levantada encima. Janicou y Villegas. El primero bueno, que le digo el dice mío. Janicou. A ver, De adaptabilidad. a ver, Puse dale. cuando surgió las pandemias y las escuelas tuvieron que Sí. aprender y modificar el proceso de educación. Perfecto el ejemplo de adaptabilidad. Bien, a ver, otro. Villegas, Nahuel. Yo puse un sistema probabilista, podría ser un casino. ¿Lo Sí, describiste entraría. o cómo justificamos que es probabilista? A ver, o contalo, ¿por qué lo planteaste como tal para tus compañeros? Sobre todo porque la salida del proceso en sí, que sería el juego, Ajá. no se puede, bueno, sí se puede especificar en algunos casos, pero en la mayoría no se puede definir qué es lo que ocurrirá. Yo sé que es discutible esto, pero en función si vamos a ver, entre comillas, si se hace trampa o no, etcétera. Acá él lo que está hablando es, naturalmente, si son juegos donde tienen que ver el azar, son probabilistas. A eso te referís, ¿no es cierto, Nahuel? ¿Entendí Claro, bien? sí. Perfecto, ahí está bien. Juan Moyano, Yo puse la de homeostasis o a estabilidad. ver, sí. Y como ejemplo puse el de cualquier empresa o negocio. En el caso de que para amoldarse a la demanda de los clientes o lo que ocurre en el entorno, tienen que Ujú. moldear el producto, la forma de trabajar, la estrategia, etcétera, Claro, pueden para modificar sobrevivir. unas cuantas cuestiones para poder sobrevivir. Ya vamos a Exacto. ver si entendieron la diferencia o qué pasa o qué interpretaron entre homeostasis, adaptabilidad y mantenimiento, ¿no? Debería haber, están hablando 3 o 4 alumnos. ¿Qué otros ejemplos hay? A ver, ¿qué más plantearon? Chicos, vamos participando. Yo, Próxima profe, clase voy a puse, estar con la lista acá. A ver, dale. Nicolás, ¿no? Daniel Nicolás. Estaba hablando mi otro compañero igual antes. Espérate, porque se me van moviendo las manitos. ¿Quién está hablando? Alguien hable, así veo el micro, titular. bueno, hablo yo. Dale. Yo puse en mantenimiento, A ver. puse los antivirus, digamos, para que el sistema pueda seguir funcionando sin problemas. Pero Pero ¿cómo lo explicamos para que entiendan tus compañeros? Porque quedó como enunciado. A ver, ¿podés explicarlo un poquito más? Y o sea, puse como de mantenimiento, antivirus para el correcto funcionamiento y que no averién tu sistema, digamos. Ujú. Bien, bien, como que se alerta frente a algún cambio o alguna cuestión y eso, entre comillas, lo pueden encapsular o resolver, ¿no? Como ponerlo ahí en... Bien. Daniel, Yo también puse de todas formas la homeostasis y la adaptabilidad, pero tengo otros ejemplos. a ver, dale. A ver. Dentro de la homeostasis mencioné el control de la temperatura corporal justamente, la cual responde, digamos, a estímulos tanto internos como externos para mantener una condición estable Sí, del y me ser. sirve bien lo que estás diciendo y perdón, pero te agrego para Sí. tus compañeros con tu ejemplo que viene perfecto para el de mantenimiento. Con ese ejemplo que vos estás diciendo, lográs el equilibrio y está actuando uno de los mecanismos que ustedes lo tienen como propiedad, que es el mantenimiento, ¿sí? De esa manera funciona. Porque fíjate que casi todos me dan los ejemplos de homeostasis con adaptabilidad. Y ese que vos estás dando tiene que ver con el mantenimiento, ¿sí? Uno tiene vos me hablaste de la temperatura corporal, ¿no es cierto? Sí. Los vasos capilares lo que hacen es abrirse y cerrarse para ajustar eso. Yo ahí no estoy modificando algo que es lo que hace la adaptabilidad, sino que lo que hago es regular ese cambio tan brusco del ambiente a partir del mantenimiento. Sí, seguí ahí, Daniel. Está perfecto. Y con para el poder... ejemplo de adaptabilidad puse, por ejemplo, en el caso del Machine Learning, no sé, un motor de búsqueda que se basa básicamente en optimizar los resultados que arroja en la búsqueda en función de la eficacia que está determinada por, no sé, los clics que da el usuario a diferentes resultados. Bien, bien ahí, me gusta lo que han planteado. A ver, ¿quién más busco? Vamos, chicos, que son varios. Y todo esto sirve para que vayan entendiendo los conceptos. Si no se quedan con la teoría nada más. Y el día que vayamos a un parcial, ¿qué hacemos?
Bueno, avanzo, ¿eh? Gracias a todos los que han participado, porque esto sirve y les va ayudando a ustedes a ir aprendiendo. Vamos a ir, entonces, desde cómo vino en orden estos temas que vimos hoy. Me dicen qué es lo que no entendieron de lo que leyeron, ¿sí? A ver, el concepto de subsistema ustedes ya lo traían. Lo traen porque uno sabe lo que es un subsistema, ¿no? Podemos definirlo como que son sistemas que están dentro del cual yo estoy analizando. Si nosotros seguimos usando el ejemplo que usamos en la primera clase, que fue la Facultad Regional Córdoba, ¿qué ejemplo de subsistemas me pueden dar? Dentro de la facultad. Abran directamente acá. Sí. Los diferentes departamentos. Sí, sí, la SAE, ¿qué otro tengo? Los diferentes departamentos. La Bedelio. Perfecto, bien. Ahora vamos a analizar algo. Si ustedes, los que han hecho la actividad, leyeron que hay un concepto de metasistema, que es el sistema inmediato que contiene al que nosotros estamos analizando. Si estamos parados como sistema en la Regional Córdoba, ¿cuál es el metasistema de nuestra facu? La UTN. Perfecto. Bien. Pero ¿qué dijimos la clase pasada y que ustedes vienen trabajando en los prácticos? Dijimos que todo lo que está fuera del sistema se lo denomina como ambiente. Bien. Ambiente. Entonces, ¿qué estoy marcando acá? Cuando ustedes en un enunciado o les pidan las profes del práctico cuál es el metasistema, no se olviden además de colocarlo como uno de los elementos del ambiente. Es el que más influencia tiene. ¿Sí? ¿Se entendió? O sea, el metasistema es el inmediato superior que contiene el que estoy analizando, pero además es uno de los elementos del ambiente, porque está fuera del que yo estoy analizando. ¿Sí? Y que algo sea, a esto se le llama también jerarquía de sistema, que algo sea metasistema, subsistema o sistema, depende de donde esté parado analizando. Si yo me paro acá en uno de los subsistemas de la regional va a ser el metasistema de ese. ¿Se entiende? Depende de dónde se paren para analizar. Por eso siempre uno tiene que aclarar cuál es el sistema, de este sistema sus subsistemas son estos, y el metasistema es este. Pregunta siguiente, ¿ustedes tienen que saber todos los metasistemas de los sistemas existentes? No, chicos, no. Las profes se los van a dejar en el enunciado y ustedes los van a tener que identificar, ¿sí? Nahuel, decime, ¿te levantaste la mano? Sí, ¿el metasistema sería considerado un ente regulador? O No, el ente regulador sistema... no, porque vos tenés que tener el concepto de que el sistema que estás analizando forme parte de, esté dentro de, y el ente regulador es ambiente, ¿no? Te da como directiva, ¿se entiende? Pero no está adentro del ente regulador, por ejemplo, una empresa X. ¿Se entiende la diferencia? Ah, ok, sí. ¿Sí? Tengan siempre en cuenta ese concepto para no confundirse. Entonces, no todos los sistemas que estamos analizando tienen metasistema, ¿sí? Todos tienen ambiente. ¿Por qué? Porque el concepto es el inmediato, ¿sí? Superior. ¿Está? Cuando les pidan identificar las profes, en el enunciado ustedes van a ver que va a estar escrito. Obviamente que seguramente en el enunciado va a estar escrito elementos del ambiente y el metasistema para ver cuál de esos ustedes detectan correctamente que es el metasistema, ¿no? ¿Puedo avanzar o hay dudas? Si no me dicen. ¿Vamos bien? No, profe. Por ahora no. Sin duda. Bárbaro, vamos. Este concepto sé que lo manejan. Mi único miedo, y por eso hice hincapié en las preguntas, es que no se confundan recursos con entradas. Ahora, estuvimos hablando de recursos que están en el sistema y que actúan sobre las entradas, pero no los clasificamos, ¿sí? ¿Cómo pueden ser esos recursos? Yo se los clasifiqué en 5. Humanos, financieros, materiales. Humanos, tecnológicos, ¿sí? Informáticos. No me confundan acá para clasificar informático con información, ¿está? Porque el informático cae dentro del tecnológico, ¿estamos? ¿Entienden cada uno de estos? Si yo les digo, a ver, de la Facu Regional Córdoba, denme ejemplo de recursos humanos, financiero, tecnológico, material y de información. Vamos, ¿quién se anima? ¿Humanos no serían los profesores o algo así? Bien, sí, bien. ¿Qué más? ¿Financiero? A ver, Victoria. Financiero no sería, por ejemplo, la plata que ponen de las fotos o cosas así. Y puede ser, usted, uno en la Facu puede pagar un bono, paga foto. Bueno, iba a meterme con la fotocopiadora, pero la fotocopiadora está tercerizada. Vamos a ir a... Profe, en la a tecnicatura que ciertos tiene el trámites que UTN. uno hace. Ahí está, bien, los recursos que entran por ahí. Sí, está bien.
Y tengan en ¿También cuenta está lo metido el siguiente. Estado o no? Sí. No, espera. Sí, pero cuidado cómo lo definen. Vos me querés decir del Estado la partida que le da la universidad, ¿verdad? De recursos financieros. ¿A eso te referís? El dinero Sí, que sí, a eso. la universidad. Eso sí, pero uno no puede poner como recurso financiero el Estado. El Estado, vos sabés que es ambiente. Sí, lo que dijiste. El dinero que aporta a la universidad está bien como recurso financiero. Otra cuestión, para que se entienda también la diferencia entre el ambiente y el recurso en cuanto a cómo lo van a escribir. La universidad tiene cuentas. ¿Me explico? ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Si no, ¿cómo me depositan bien el sueldo? Esa cuenta es de la universidad, pero el banco forma parte del ambiente. ¿Se entiende? O sea que uno puede poner cuentas bancarias, a eso me refiero, dentro del recurso financiero. No metan el banco está en el ambiente. Pero sí puedo poner cuenta bancaria porque le pertenece a la universidad. ¿Está la diferencia, chicos, de cómo escribirlo? Sí, profe. ¿Sí? Acuérdense que si tienen que identificar recursos financieros, tienen que poner cosas que representen dinero. A eso nos referimos, ¿sí? ¿Tecnológico? ¿Algún ejemplo de tecnológico? Las computadoras, Bien. ¿Materiales? los bancos. Bien, bien ahí. ¿Y de información? Bien. ¿Y de información? La base de datos. De cada Anda más simple. La biblioteca. Cuando estemos en la presencialidad, Libros. ya me voy a ir a lo arcaico, cuando estemos en la presencialidad, yo voy a llevar la lista impresa de ustedes. Ahí yo ya tengo el número de legajo, nombre y apellido, ¿sí? ¿Qué más? Los apuntes de ustedes, todos esos son recursos de información. Profe, ¿Está? ¿y los papeles que presentan los alumnos también serían También, o porque en realidad lo que serían? estamos, sí, en esos casos, en realidad la información está en algún soporte, ya sea un papel o una compu, como recién dijo uno de los compañeros de la base de datos. Sí, pero esos son Claro, recursos pero de mi información. pregunta es por el hecho de que en un punto es una entrada también. Ah, vos me estás hablando cuando te vas a inscribir como alumno por Claro. primera vez, o cuando vas, sí, en ese O, por caso, ejemplo, nosotros que estamos ya a ver, anotados, pero nos falta presentar papeles como ahora, el estuvimos analítico. hablando en general, tenemos que ver cuál es el proceso para analizar si es entrado o Ah, ok, recurso, ¿me explico? Porque en algún ok, momento pueden ir cambiando los roles según el proceso en el que estemos hablando, ¿sí? ok. Entonces, sí, normalmente si es para que vaya algún proceso para generar un resultado, lo vas a tener como una entrada, sí, ¿está? Ok. Pero sabemos, lo que a mí me importa acá es que si ustedes van a cualquier bibliografía, les va a aparecer recursos humanos, financieros, tecnológicos, materiales, y suelen no colocar la información. Y tenemos que entender que la información tiene un valor y tiene un costo. Es un recurso. De hecho, es el recurso más importante en las organizaciones. ¿Estamos? Bueno, fíjense que yo les volví a poner ahí el dibujito de entrada, proceso, salida, para que recordemos lo siguiente. Acá adentro están los alcances. Y acá adentro están los recursos. ¿Está? Entonces, para poder tener un resultado o la salida, en el proceso van a interactuar las actividades con las cosas. Esas cosas son las que estamos llamando recursos. Sigo. Vamos con lo que vimos recién con los ejemplos de ustedes de los 3 tipos de relaciones. Me nombraron la simbiótica, que son las de dependencia, unipolar y bipolar. La sinérgica, y la superflua. De esto hay dudas, porque si no paso, los ejemplos que me dieron y los que participaron lo hicieron muy bien. O sea que estaba entendido para mí. Si no, pregunten ahora. No, por ahora no. Bien. No, profe. Vamos con la clasificación. ¿Qué me fijo para ver si un sistema es abierto o cerrado? ¿Su relación con el ambiente? Perfecto. Si tiene vínculo con el ambiente es abierto, si no es cerrado. ¿Está? Bien. Ejemplo de sistema cerrado. Ay, ¿qué les parece? ¿Analizaron o no analizaron? ¿Qué les parece? En el apunte daba el ejemplo de 2 sustancias en Claro. Pero metidas porque, en un... más que contar lo que decía el apunte, que sé que lo leíste por lo que estás diciendo, digamos, ¿por qué está ese ejemplo? ¿Qué entendieron? Según lo que entendí yo, es como que no puede existir un sistema Claro, lo que estamos cerrado. diciendo Sí. es, sistema cerrado, si me pongo a pensar, no hay. Lo que yo puedo hacer es cerrar el sistema por alguna causa para poder estudiar. Porque todo lo que nos rodea está de alguna manera influenciado por el ambiente y tiene un contexto.
¿Estamos? Algunos autores, si ustedes se fijan en la teoría del rango, que yo les dejé, fíjense que a la parte de sistemas mecánicos los consideran como cerrados. A ver, y entonces ahí empieza la discusión. ¿Está o no está en una? Vamos a suponer, ¿se acuerdan los relojes viejos de cuerda? Sí. Para que me entiendan lo que digo. Bueno, en un momento dado esos relojes dejan de funcionar. Ahora, por eso se lo considera cerrado, ¿no? Al sistema mecánico. O sea, pero yo pregunto, ¿no? Si yo voy y lo arreglo, vuelve a funcionar. Entonces, ¿y para qué está el reloj, digo? Si no está para despertar a alguien, el despertador, ¿no? Hay un vínculo con el ambiente, sino ¿qué objetivo tiene? Está ahí para funcionar solo, hasta que deje de funcionar y la cuerda no funcione más. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Está en un contexto. ¿Sí? Entonces, algunos consideran como cerrados a esos sistemas mecánicos, diciendo, bueno, en el momento que está funcionando no interviene nada más y deja de funcionar, pero pensemos de que si uno tiene esa situación, lo que está haciendo es para algo, salvo que lo tengamos de adorno. Y ahí aparece algo que estuvimos hablando hace un rato dentro de las propiedades. Si ese reloj, acuerda, funciona en un tiempo X y después deja de funcionar, ¿qué propiedad actúa ahí? De las que leyeron. El mantenimiento. No. Hay una propiedad que habla sobre el desgaste por la reiteración de procesos o el transcurso del tiempo. Ah, la entropía. Perfecto. Ahí actúa la entropía y como no está vinculándose con el ambiente, el sistema se rompe o se muere, según el tipo de sistema que estemos hablando. Bien ahí, ¿está? La entropía la tienen todos los sistemas. Lo que pasa es que al estar abierto el sistema la puede controlar. Ya voy ahí a las propiedades, pero era para ver el tema de abiertos o cerrados. Sistemas simple y complejo los hablamos recién, tiene que ver con la cantidad de componentes y de relaciones. Los naturales o artificiales, ¿en qué nos fijamos para clasificarlo como natural o artificial? En si fue creado o no por el hombre. Perfecto. Concreto o abstracto los hablamos. Probabilista y determinista. A ver, ¿qué conclusión sacan acá? Porque esos suelen ser en los que dudan. El compañero habló del casino, ¿se acuerdan? Uno de sus compañeros en el ejemplo. ¿Y determinista? En un sistema determinista se sabe, digamos, cómo va a actuar el sistema. O sea, que es como Sería- previsible. Se puede previsible. Eso. ¿Y cómo analizamos? A ver, porque hay un tipo de sistema en donde ustedes pueden llegar a dudar, y me gusta ver, de acuerdo a lo que leyeron, cómo lo analizan. ¿Qué pasa con las organizaciones? ¿Qué les parece? Estoy generalizando, ¿no? Vamos a poner la facu, que es la que estábamos analizando desde la clase 1. ¿Qué les parece que pasa con la facultad? ¿Cuál es el objetivo? Formar ingenieros. Formar ingenieros. ingenieros. Entonces yo sé que frente a determinadas entradas van a actuar determinados recursos y voy a formar ingenieros, ¿sí o no? ¿Eso es previsible, sí o Sí. no? Sí. Sí. Ahora, Sí. ¿qué es lo que no es previsible de la facultad? La cantidad que... Exactamente. Que La cantidad de desaprueba. egresados que voy a tener por año y si Ah. voy a tener egresados todos los años. Perfecto. Sí, esa es la forma en la que tienen que analizar, ¿sí? Las organizaciones. ¿Está? Porque si no diríamos, son totalmente probabilistas. No, si fueran totalmente probabilistas las organizaciones, en realidad nadie tomaría el riesgo con la cantidad de inversión que hay que hacer en una organización, sobre todo si estamos hablando de una empresa, ¿no? Que es la que tiene fines de lucro. Entonces, yo sé que eso lo voy a poder controlar. Frente a determinadas situaciones, yo puedo controlar, de hecho hay mecanismos, ¿no? Que estuvimos viendo que tienen que ver con las propiedades de sistemas para controlar eso. Ahora, hay una parte que no voy a poder controlar, que no sé qué es lo que va a suceder, que tiene que ver, sobre todo, en esto de las organizaciones, con la cantidad referida a algo. Cantidad de egresos, cantidad de dinero que voy a tener de acuerdo a las ventas, o a los pronósticos de venta. En función a eso hay una probabilidad. ¿Está? Eso es muy Diferente volátil. Diferente es si estamos hablando de una campaña electoral. Ese sistema sí es probabilista. ¿Está? Sí, perdón, alguien había hablado y justo yo lo pisé. No sé qué estabas diciendo. No, perdón. no, que en una organización, lo que con fines de lucro, hay muchos parámetros que son volátiles, como los precios o las ventas en un
Sí, pero un tiene la periodo. capacidad la organización de tener una serie de mecanismos que le permiten, justamente lo estuvimos hablando o no, de adaptarse o de mantenerse para no quebrar, por ejemplo, ¿no? Si vos tenés un cambio tan brusco como pasó en la pandemia, tenemos el ejemplo claro con lo que nos pasó. Muchas organizaciones sí no pudieron sobrevivir, pero eso fue algo totalmente no previsto, ¿no? ¿A quién se le podía ocurrir que iba a pasar lo que pasó? ¿Se entiende lo que estamos hablando? Esos son casos excepcionales. ¿Vamos entendiendo? Sí, profe. Me vengo a esto que por ahí suele tener un poco, voy a abrir todas. Profe, entonces la facultad sería probabilista o determinista. Yo lo que haría, si te preguntan, o te pregunto yo en un parcial, o te preguntan en el práctico, es dar la fundamentación, porque yo lo que estoy evaluando es que ustedes estudiaron y cómo están analizando. Entonces yo diría, la facultad es un sistema determinista en cuanto a tal cosa, y es probabilista en cuanto, como lo dijimos recién, es probabilista en cuanto a cantidad de egresados por año, y es determinista en cuanto a su comportamiento, que es, frente a determinadas entradas, yo ya sé cuál va a ser su salida, esa no es probable. Ahí hay una cosa determinada y clara, ¿sí? Si no, el resultado no se da, ¿me explico? Directamente no sale el egresado. ¿Se entendió? Sí. Bien. Gracias, profe. Sí, sí, profe. Recién estuvimos hablando y me parece que muchos sí entendieron, muchos, me voy a manejar con la muestra que tengo de los que participaron. El concepto de homeostasis se entendió, el de adaptabilidad y mantenimiento también. Entonces, recordemos que homeostasis es lograr el equilibrio o estado estable a partir de los cambios que ese sistema sufre por modificaciones en el ambiente. Estos sistemas, los sistemas para lograr esto, tienen dos mecanismos que son el de adaptabilidad y mantenimiento. La diferencia que hay entre la adaptabilidad y el mantenimiento es que adaptabilidad significa modificar algo, ya sea un proceso, un elemento, ¿está? Y mantenimiento lo que me está diciendo es que yo tengo elementos que con lo que está, ¿sí? Lo que hace es regular que el cambio tan brusco del ambiente no perjudique al sistema, no lo lleva a su destrucción. ¿Estamos? La entropía es exactamente lo opuesto a la homeostasis. Es el desgaste que sufre el sistema por la reiteración de procesos o por el transcurso del tiempo. Por eso estuvimos hablando que los sistemas abiertos que tienen relación con el ambiente pueden controlar la entropía. ¿Qué pasa con el concepto de optimización, sinergia e integración? El de sinergia no lo voy a hablar porque es exactamente lo mismo, chicos, que relaciones sinérgicas. Además de ser un tipo de vínculo entre los sistemas, es una propiedad de los sistemas. Lo que sí dice esa propiedad es que el todo puede ser mayor que la suma de las partes dependiendo cómo se coordinen. Marco esto para que no crean que siempre ocurre eso. Ese plus extra que se obtiene por cómo se combinan esas partes, a veces se logra, a veces no. Depende de cómo se combinen los elementos, ¿sí? Optimización es lograr el objetivo de la mejor manera posible. Existe otro concepto que se llama suboptimización. Santiago, decime. No entendí muy bien cómo entropía. ¿Cómo sería el opuesto? ¿De qué? Ahí voy. ¿No lo entendiste por concepto o porque yo dije que era lo opuesto a la homeostasis? ¿Por qué era lo opuesto? Porque en la homeostasis vos lo que buscas es la estabilidad. Y la entropía, por propiedad, lo que hace es ir hacia la destrucción. Por eso es que es lo opuesto. ¿Sí? Bueno, ¿Quedó bien, ahí? gracias. Bien. Sí, gracias, profe. No, para eso estamos, ya les dije. Espera porque veo ahora dos participantes y no puedo identificar si no abro. Francisco, decime. No, ahí cuando estabas por explicar la suboptimización, porque eso es cuando un sistema no alcanza su objetivo por una restricción. ¿Esa restricción es dentro de la empresa o puede ser fuera también? No, no importa el motivo, algo pasó. Normalmente, lo ponemos con algo más fácil, que es en el caso de ustedes, para esta materia. ¿Qué sería lograr la optimización en SOR? Vamos a ver si se entiende así. ¿Qué sería para ustedes? La optimización. Sería hacer la promoción directa de la materia. Claro, lograr la aprobación directa. ¿Qué ocurre? Vos rendís, suponete que rendís el primer parcial, vamos a hacer cuenta que no hay recuperatorios para achicar la ejemplificación, ¿no? Rendís el primer parcial y tenés 9, o sea que estás camino a la aprobación directa, y rendís el segundo parcial y te sacas un 4. No, vamos a poner, no le vamos a poner 4, vamos a poner un 7, ¿sí? Entonces vos decís, uy, ya no llego a la aprobación directa. Entonces lo que haces es reducir
lo que haces es suboptimizar y vas a tratar de buscar llegar al siguiente escalón, que cuál sería la promoción práctica. ¿Está? A eso se le llama suboptimización. Se achica el objetivo, primero que habías planteado, por algo que ocurrió, por eso es que se reduce. No importa dónde fue, lo que pasa es que vos te estás dando cuenta que no estás yendo a la optimización, entonces empezás a bajar esa expectativa que tenías. ¿Se entiende? Sí, sí. Sería como Bien. ir a Ahora, un subobjetivo para llegar a un objetivo similar al que vos querías tener. claro, no es el que vos tenías como mayor, Sí, es sí, como porque ya reducís no lo un podés alcanzar. escalón. Claro, porque no te estás pasando directamente a regularizar, que eso sería, el regularizar es alcanzar el éxito. A ver si se entiende la diferencia. Cuando yo pregunto, ¿cuándo un sistema logró el éxito? Cuando logró el objetivo, no me importa cómo. En el caso de ustedes, si ustedes se reciben de ingenieros a los 5 años, dentro de 6, dentro de 7 o dentro de 10, lograron el éxito. La optimización la lograron si lo alcanzan dentro de 5 con el promedio más alto. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí, profe, gracias. Sí, profe. Bárbaro. ¿Y qué es integración? Que es la última que me falta ahí de las propiedades. ¿Qué interpretaron que es integrar? Vamos acá, que en la siguiente yo les puse algunas situaciones y estamos. Ahí está. ¿Qué entienden que es integración? Levantó la mano Victoria. Uy, perdón. Por lo que entendí es que cada elemento del sistema tiene un determinado comportamiento y efecto que alteran a los otros elementos. Entonces, como que un elemento no puede existir si no existen los efectos de los otros elementos, por lo que entendí. Sí, lo que estamos diciendo es, siempre que yo tengo un sistema, como los elementos están relacionados, algo que le ocurra a un elemento mínimamente va a afectar a un segundo elemento. Y obviamente que va a afectar a la totalidad, a todo el sistema. Bien ahí, sí, claro. Chicos, la asistencia de 11 a 11 y media, ¿la marcaron? ¿Alguien No, puede entrar y ahí ayudarme? Menos mal, profe, que me hizo acordar. Sí, Sí, agarré. menos mal. ¿Saben lo que hice? Porque yo cuando estoy con la compu no veo la hora. Agarré el celular porque pensé que más o menos era esa hora para avisarle. Así que fíjense si pueden marcarla, así yo avanzo después con la explicación. A ver, alguien en el chat. En la V, profe, ¿no? Sí, entren a la UV. Creo que no sale. Bueno, si No no deja, llega profe. ¿eh? Como que no deja marcar, como que no se abre, No debe parece el estar cartel activada nomás la... así, Bueno, pero no no está se activado. preocupen. Ya me pasa, me pasa en todos los cursos lo mismo con los profes, con los ayudantes. Les pido que me activen la asistencia para no estar yo pendiente de eso. Bueno, hoy déjenla pasar, porque si no corto la clase, ¿sí? Pero ustedes también háganme acordar a mí, o lo vamos a marcar, yo me lo anoto acá siempre, de 11 a 11 y media. Ya después me fijo, no se preocupen. Voy a considerar los que están en el Zoom. Dice asistencia, debe decir asistencia teórica o asistencia práctico, ¿no? Me confundo yo en cada curso. Para los que me están preguntando en el chat. Bueno, ¿sigo? Sí, profe, no. Va. Solamente hizo asistencia. ¿Está o no está activa? O sea, no, hay un no cartelito está. que dice asistencia, pero no hay ningún link para acceder. Claro, no está puesto para que ustedes marquen el presente. Bueno, no se preocupen. Ahí lo veo para la próxima clase. Vamos a poner acá. Ver asistencia 1, 14. De todas maneras, yo tengo el informe del Zoom. Así que no se preocupen. Profe, yo estoy con otra cuenta, o sea, porque de la Tecnicatura es mi cuenta, porque me olvidé de cambiarla. Bueno, pongo empiecen a hacer ustedes. esos cambios porque si no después no van a... O sea, hay ciertas condiciones para que ustedes estén y... Ok, ¿le puedo ¿estamos? poner mi legajo en el chat y que quede ahí? Ponelo ahí. Dale. Yo también, profe, porque no me Dale, deja nada. escribirlo ahí por las dudas. Así que... Bueno, avanzo, ¿sí? Que queda poquito, así después hablamos de la tarea y me preguntan si hay dudas. Estuvimos hablando de que un tipo de sistemas son las organizaciones y en realidad es donde ustedes están parados en los prácticos, analizando. ¿Está? Entonces, el concepto más formal de organización es este que tenemos acá. Son sistemas en donde interactúan diferentes recursos humanos que se relacionan por medio de la comunicación
y que tienen recursos que ya entendimos bien que son recursos materiales, tecnológicos, de información, etcétera, que tienen que ser administrados mediante distintas decisiones en un marco legal para satisfacer un objetivo. Y las organizaciones como tal son sistemas de acuerdo a la clasificación que nosotros vimos, abiertos, complejos, concretos, artificiales, y por lo que definimos hace un ratito, si generalizo, son deterministas, pero obviamente lo más conveniente es que ustedes justifiquen el por qué determinista y por qué es probabilista, ¿no? Para no caer en errores conceptuales. La tarea nuestra como especialista en sistemas es crear o desarrollar un sistema de información que permite en esa organización facilitar la comunicación y poder decidir, planear y controlar. Las organizaciones tienen las siguientes características, que es la división del trabajo, del poder, de la responsabilidad y de la comunicación. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, en esas organizaciones que tienen un objetivo, para cumplir ese objetivo hay que tener tareas bien concretas, distribuidas en actividades que voy a asignar en las personas. Y además tengo que tener en claro de establecer jerarquías, y eso tiene que ver con el nivel de autoridad y responsabilidad. Tenemos la presencia de unos centros de poder que tienen que ver con esto de que uno en las organizaciones tiene supervisores, jefes, etcétera, que lo vamos a ir viendo de a poco en esta unidad. Y la otra cosa importante es, si alguien en su puesto de trabajo no cumple con las expectativas de la organización, este personal se puede despedir y suena horrible, pero bueno, se puede contratar a otra persona que sí esté en el puesto de trabajo cumpliendo adecuadamente con su tarea. ¿Estamos? ¿Qué ven ahí? ¿Qué les estoy mostrando? Empresas. Logos. Empresas. Estamos viendo Equipo de tipos de fútbol. organizaciones. Bien. ¿Cuál es la primera clasificación que se les ocurre hacer, de acuerdo a esto que están viendo ahí, de organizaciones? La más grande. Porque podemos ¿Con clasificarla de o muchas sin maneras. fines de lucro? Perfecto. Esa es la primera división. Con fines de lucro y sin fines de lucro. Dentro de las que tienen fines de lucro, que son las que llamamos empresa, yo de acá les dejo 5 clasificaciones. Típicas, no son las únicas, según la cantidad de propietarios, según el origen del capital, según la dimensión, que ahí aparecen las pymes, según el tipo de propietario y según su actividad. ¿Estamos? Y según su actividad es la que podemos dividir también de esta manera. Extractivas, manufactureras, agrícolas, ganaderas, comerciales y de servicios. Esto en mayor o menor medida sé que todo el mundo lo sabe, esto lo van a tener, así que me dicen si se entendió. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Entendimos? Porque por ahí las preguntas que pueden venir en los ejercicios desde el teórico es a partir de un enunciado que ustedes clasifiquen, que digan, bueno, esa organización que está narrada en ese enunciado, ¿qué tipo de organización es? Y dentro de su actividad, ¿en cuál de estas categorías cae? ¿Está? ¿Dudas de todo lo que vimos? Estamos ¿Esto tranquilos. en qué parte está, profe? Esa parte ¿Qué? última. La parte última esa, ¿en qué parte está? ¿Cómo en qué parte está? ¿En qué? No subió eso todavía, creo. No lo, Claro, claro, todavía no no está. lo después lo subió. dejo. ¿Sí? Yo dije, vamos a cerrar la unidad 1, que es lo que ustedes tienen en el apunte que yo les hice, y yo les voy a dar la introducción de la unidad 2. Y ahora quiero aclarar cómo vamos a trabajar la unidad 2. También les dije el primer día de clase que la unidad 2 ya no van a tener apuntes servidos, van a tener que recurrir al libro. ¿Sí? Y la unidad 2 es la más larga. No es difícil, pero tiene muchos temas y subtemas. Es la más larga. Entonces, sugerencia, empiecen a armar su propio resumen. Les voy a mostrar el libro, alguien mientras tanto lo puede ir googleando, y qué capítulos vamos a usar de este libro en esta unidad, y yo cada tarea les voy a ir diciendo sobre qué capítulo trabajan. Este es el libro de la cátedra, o sea, que utiliza la cátedra, por lo tanto, hay cosas que van a googlear, que yo les voy a decir que no están en el libro, pero hay cosas que necesitamos que ustedes lo saquen de este autor, porque es con el que se va a guiar la cátedra para evaluarlos en un examen final. ¿Está? Este es el libro. A ver, ¿pueden buscarlo? El libro está en internet. Vamos a ver el primero que lo encuentre, así pasa la información a sus compañeros. Creo que yo acá lo lo encontré, encontré. profe. Bien, avísale Harold cuántas páginas tiene a tus compañeros. No se asuste. 682, ¿puede ser? Exactamente. Poquitas. Sí. Entonces, ¿qué les quiero decir con poquito. esto?
Bueno, pero vamos a buscarle el lado bueno de esto. El lado bueno de esto es que no hay que comprar el libro, imagínense lo que cuesta. ¿Sí? Y además el libro, si fueran a comprarlo, es solamente para la unidad 2. Este libro no le sirve ni para la unidad 3 ni para la unidad 4, porque es otro en la bibliografía. ¿Está? Entonces, pueden acceder de esta manera. Si alguno de ustedes va a la fotocopiadora de la Facu, si van a ir me avisan porque les digo en cuál. Ahí ellos tienen los apuntes del año 2019, de la unidad 2, ya fotocopiados, los pueden pedir ahí, o encargarlos, ¿sí? O sea, el capítulo 1, 4, 6, 7, 8, 9, 15 y 18. Para el que lo quiera tener en papel, me refiero. Si no lo trabajan desde la compu, ¿está? Van a sacar cosas concretas, por eso yo los voy a guiar con las preguntas. Entonces, en este libro, de esto que van a buscar para la clase que viene, está hasta la pregunta 6. La 7, la 8 y la 9, que es organigrama, no está. Pero organigrama es un tema que sí pueden googlear, que en cualquier lado que googleen va a estar bien, y es lo mismo. ¿Está? Entonces la 7, la 8 y la 9 la van a googlear, las otras sí las sacan de este autor. ¿Quedó? ¿Se entiende cómo vamos a laburar? Sí. Sí, profe. Chicos, ¿por qué de repente tengo 51 cosas en el chat? ¿Qué pasó? ¿Se activó? Está bien que pasen el link, eso no hay problema, pero no sé si además de lo que me habían puesto el legajo pasó algo más. Es que empezaron a Claro, poner empezaron a su escribir ahí, legajo. se estoy viendo, a poner el legajo y él. Bueno, ahí estamos. Yo digo, ¿qué pasó? De repente. Bueno, pongo acá todas, a ver si hay alguna duda, o si me dicen, vuelvo a poner la actividad para que hagan para la clase que viene. Nosotros vamos a volver a tener interrupción Semana Santa, otra vez de clase. No se preocupen porque está en la planificación que yo hice, ¿no? Pero ustedes van más lento que el resto de los cursos con esto. Van a recuperar, ¿saben cuándo? El feriado de mayo, el del 13 y el del 25. Ahí van a quedar equiparados los otros cursos. Bueno, a ver, ¿dejo esto? ¿El resumen de la clase de hoy? Por favor. Sí, profe. Por favor. Habilito la unidad 2 y ahí les dejo este material. ¿Estamos? No, perdón, no voy a hacer así. Este que es el final, para no confundirlo, es el final de la 1 y el inicio de la 2 lo voy a dejar en la unidad 1. La otra clase voy a abrir la 2, para que les quede completa y cerrada en un mismo lugar toda la unidad 1, ¿sí? La voy a dejar ahí. No se me asusten, han estado cómodos hasta ahora porque el apunte 1 estaba servido. Ahora sí hay que empezar a laburar, pero no se asusten porque los voy a ir guiando yo. ¿Es mucho? Sí es mucho. Empiecen a resumir. Si alguien necesita, en el otro curso me pidieron en el 1K3 técnicas de estudio. Si alguien necesita me avisa y también les dejo esa información si los ayuda para algo. Profe, bueno, una consulta. sí, la que quieras. En la unidad 2 vamos a trabajar entonces... no dije nada. Ahí están los capítulos del 1 al 18, no dije nada. Y esos son todos. Así como había leído del 1 al las... 7 que estaba en negrito, dije, del 1 al 7. ¿no? Eso es para buscar las preguntas, para que no se me pierdan con el libro, es como decir, bueno, lo que te pregunto de la 1 a la 6 están distribuidos entre el 1 y el 7. Les aclaro por qué, porque los libros ustedes piensen que están hechos como libros, no es de acuerdo a cómo uno enseña en la universidad. Entonces hay temas que están, ponele, en el capítulo 1, otro se fue al 7, otro volvés al 1, entonces la única manera de que no se pierdan y guiarlos, o que a mí se me ocurre que es la más conveniente, es hacer esto, ponerle los capítulos, y no que tengan que... Para eso tienen un índice, lo pueden buscar en el índice, pero por ahí es más cómodo para ustedes tener marcado ahí los capítulos y las preguntas correspondientes, ¿sí? Bien, gracias. Profe, antes del parcial también puedo hacer, perdón, ahí te escucho, antes de hacer acuerdo ustedes, antes del parcial, que va a ir la unidad 1 y 2, la semana anterior, ustedes me piden y yo les dejo como un listado con todos los temas, ¿no? Unidad 1 y todos los temas, de unidad 2 todos los temas. Ustedes ahora lo tienen en forma de pregunta, se los voy a dejar como lo que se llaman contenidos temáticos, ¿sí? Entonces ustedes se controlan ahí a ver si tienen todo y saben todo. Sí, ibas a preguntarme algo, perdón. Bien, sí, no, iba a preguntar eso, digamos, si respondiendo a estas preguntas de forma completa podríamos estudiar de ahí. Sí. Ustedes guíense siempre por la PPT, que ahí está resumido, o están puestos los títulos que ustedes no se tienen que olvidar.
Y respondiendo, para eso hago las preguntas, para que algo que para mí sea importante evaluar, a ustedes no se les pase. Entonces, si responden las preguntas, con eso es suficiente. ¿Tá? Por eso también Bien, hacemos gracias. esto de la puesta en común, y necesito que participen todos. ¿Por qué? Porque primero del apunte era fácil, porque estaba en el apunte que yo les dejé. Ahora vamos a empezar a hablar de acuerdo a lo que tienen en un libro. Tienen que tener capacidad de resumen. La puesta en común en las clases para que veamos hasta dónde van a tener que estudiar cada una de las consignas. Para eso sirve participar y decir, profe, yo puse esto, ¿está bien? ¿Está de más? ¿Tengo de menos? Porque lo que yo hablo en clase es lo que después evalúo. Después no me vengan a decir a la clase, yo tengo en este momento 70 personas conectadas, y ustedes son, ya les digo, en el 1P14, 102. Los que faltan, a llorar al campito después cuando yo evalúe, ¿no? Y no estuvieron en clase. Porque ustedes tienen obligación de cursar presencial. Por algo es. Y la diferencia se marca en la clase. Bueno. Dicho lo cual, a los que están, a los que participan, los que ya se pusieron la camiseta de que ya estoy como alumno universitario, me tienen acá para ayudarlos en lo que necesiten. ¿Sí? Una de las maneras es tratando de hacer esto para que no les sea tan complicado el teórico. Ejerciten si ustedes están haciendo siempre los ejercicios de la práctica, después para el parcial no van a tener que estudiar la parte de ejercicios, porque ya están haciendo la ejercitación. Lo que van a tener que estudiar es esto. Distribuyan bien el tiempo, fíjense la fecha de los parciales, para que no se venga todo junto. Bueno, ¿alguna otra duda? Si no, Profe, cortamos por estaría ahí. bueno que suba eso de las técnicas de estudio que dijo que... Dale, lo termino de armar porque me lo pidieron justo ayer los del 1K3 y se los dejo. ¿Sí? Y si alguna, y también les puedo contar después de una clase cuáles he usado yo, que no significa que son las mismas que usen ustedes. Hay un montón de formas de estudiar, pero uno tiene que adoptar la propia. Ustedes se van a dar cuenta, esto es prueba y error, chicos, no hay magia en esto, qué realmente les sirve y qué no. A mí, por ejemplo, que juntarme con un compañero a estudiar teórico y que me lea, a mí no me sirve. Yo vuelo, yo soy fácil de distraerme. Pero hay gente que si se sienta solo a estudiar no puede, y aprende escuchando al compañero que habla o explica el tema. Entonces busquen su propia manera de estudiar. Sí, a mí me sirvió siempre en el práctico juntarme a estudiar. Por ejemplo, materias como matemáticas, etcétera, a eso me refiero, ¿no? Después, a algunos les es más fácil ir haciendo el resumen, escribir, y hacer el resumen escribiendo, muchos van aprendiendo. Yo sentía que perdía el tiempo. A mí lo que me sirve es subrayar. Yo les muestro mi época de estudiante, mis apuntes, que están todos con marcadores. Entonces, para mí era una buena técnica de estudio, pero eso uno se da cuenta haciendo, uno no sabe qué le va a ser más fácil y qué no, tienen que intentar. En ciertas cosas donde hay que memorizar, no sé, cuando veamos qué es administrar, van a ver que tiene 5 funciones, que son planear, organizar, integrar el personal, dirigir y controlar. Si creen que no se van a acordar, piensen en una regla mnemotécnica. Eso ayuda para ciertas cosas que tienen que memorizar, ¿no? Esas son las maneras, uno va combinando. Hay gente que le ayuda mucho a hacer mapas conceptuales, o hacer llaves y cuadros. ¿Tá? El después de que ustedes estudiaron, agarrar estas preguntas salteadas, esto les va a servir también. Impriman si quieren, o tengan todas las preguntas en lugar de tenerlas así en la PPT, sáquenlas y junten la última parte, y empiezan a preguntarse salteado, porque uno estudia en orden secuencial, y se olvidan de estudiar con títulos también. Entonces, cuando yo voy y pregunto en un parcial, uno hace una pregunta puntual y no de manera secuencial, se pierden, y eso es por la manera en la que estudiaron. Entonces, siempre ubíquense con títulos, eso lo pueden remarcar, hacer cuadros, de qué estoy hablando, por qué estoy hablando con esto, vinculen cosas, eso los va a ayudar. Solamente leer no sirve en la universidad. No me pueden venir al parcial diciéndome, lo leí 2 veces, así te va a ir. No es leer. Acá hay que interpretar, analizar y entender, porque es mucha la información que van a tener en poco tiempo. ¿Sí? Entonces, más o menos, con esto los puedo guiar. Si alguien utilizó o nunca estudió teórico, por eso digo, sí se las puedo dejar por escrito y me preguntan. Yo les puedo contar qué me sirvió a mí, pero tal vez a ustedes les sirve otra manera de estudiar. En mi caso, para mí es muy importante distribuir el tiempo. Yo no puedo estudiar mucha cosa a último momento, porque naturalmente soy ansiosa. Entonces yo lo que hago es, con tiempo, distribuyo y estudio poco en mucho tiempo, ¿se entiende? Con mis tiempos de descanso, con mi tiempo de esparcimiento, no me atosigo de información.
porque si no siento como que no aprendo. Entonces traten de seguir este consejo. No piensen que la sacan de taquito a las materias. Van a hacer sus primeras evaluaciones en la universidad. Y eso tiene un costo. Tiene un costo porque vienen de un ámbito en donde no están acostumbrados a estudiar, que es el cole. Y de repente tienen como mucha cosa y muchas materias. Entonces, como hay un costo, traten ustedes de, lo voy a decir de manera exagerada, de no tirar la nota del primer parcial. Total, tengo un recuperatorio. No, traten de no ir al recuperatorio. Usen los recuperatorios en las partes más complicadas de la materia. Siempre el primer parcial es el más fácil. ¿Sí? Entonces distribuyan los tiempos, vean qué materia les cuesta más también, no todos tenemos facilidad para las mismas materias, y pónganse con ganas y con entusiasmo para la que más cuesta. Así se la sacan de encima lo más rápido posible. También eso es una motivación. ¿Está? Bueno, y cualquier cosa, como dije, si van estudiando y van armando su propio resumen y algo no entienden, no hay problema de que me pregunten y volvamos para atrás y yo explique. Lo que yo no voy a hacer es interrumpir las clases, pero siempre me puedo quedar después de clases con los alumnos que tengan duda o que necesiten que les explique extra. Eso saben que estoy a disposición. ¿Estamos? Bueno, profe, gracias. No, Muchísimas gracias, profe. Luego, ¿sí? Gracias, Pero profe. lo que no quiero es que se me asusten, pero que sí no se dejen estar, ¿no? No se me dejen estar. En toda la materia, no solamente en la mía. ¿Sí? Bueno, nos vemos entonces. Profe, disculpe que le interrumpa, ¿no? Dale, sí. Es para decir algo a los alumnos de A la los chicos, clase. dale, ¿Alguno, salen. sí, me puede añadir al grupo de WhatsApp? Ahí mandé mi número al chat. Porfa, antes de que yo den ya está, si no se les va a Sí, ir. por favor. O Yo me te mandan, agrego. o se pueden salir de la clase si quieren, pero me mandan a ese número el link del grupo, porque me lo mandaron acá y no me pude... ¿Lo agregaron, no me chicos? escapaba. No sé Sí, quién ya, es. ahí le mando, Estamos. yo le mando Dale. ahí un mensaje y el link. Bárbaro, y ahí lo ven. Gracias, chicos. Dale, muchas gracias. Hasta luego, profe. Nos vemos. Profe, nos vemos. Nos vemos, profe. Después, ¿eh?